Bueno, shalom hermanos y amigos que se integran a lo que es esta enseñanza del día de hoy. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Nuestro Mesías, a lo que es este estudio, ¿verdad? Que vamos a iniciar. Ahorita son las 3:09 acá en El Salvador, ¿verdad? Y yo doy la bienvenida a nuestros hermanos que se conectan no solamente de acá de El Salvador, sino de los diferentes países, ¿verdad? A unirnos, ¿verdad? Y poder estudiar un tema, pero de verdad pero muy interesante. Antes de comenzar nuestro tema, vamos a hacer una oración. Les decía, ¿verdad? A los hermanos que leyeron, ¿verdad? Que si tenían alguna petición, ¿verdad? Que me escribieran. Y vamos a hacer una oración especial por cada uno de los hermanos que escribió, ¿verdad? Para poner en las manos del Eterno. Cada uno de nosotros tiene peticiones, ¿verdad? Y su palabra dice que hay que orar los unos por los otros. Y qué mejor momento, ¿verdad? Que unirnos todos como hermanos y poner delante del Eterno, delante del Todopoderoso, ¿verdad? Nuestras súplicas, ¿verdad? Su palabra dice que la oración es algo, wow, es increíble. La oración hace maravillas, ¿verdad? Qué bueno es, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos hemos reunido para estudiar, pero antes vamos a hacer esta oración. Así que les pido, hermanos, ¿verdad? De que donde quiera que estemos podamos inclinar nuestros rostros, ¿verdad? Y poder clamar al Elohim, al Dios de Israel.
Así que comenzamos. Bendito eres tú, Adonai, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre nuestro. En esta hora, Padre bueno, estamos delante de tu presencia, un grupo de tus hijos, Padre, no como los mejores, no somos mejores, no soy mejor que nadie. Soy el menos digno y el menos propicio de estar en este lugar. Pero venimos, Padre, ante ti, no, ¿verdad?, poniendo delante de ti nuestras justicias, sino venimos ante ti implorando tus muchas misericordias. Tú eres el único Elohim verdadero, tú eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y es a ti a quien clamamos. En primer lugar, queremos pedirte que seas tú el que seas en mis labios, para que la palabra que hemos de llevar sea una palabra de bendición para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Especialmente, Padre, pues quiero poner en tus manos a los hermanos que han pedido, ¿verdad?, oración en este día, y todos nos unimos en ello. Y pongo a mi hermano Álvaro y familia allá en Chile. Te pido que le bendigas, que le guardes, que le des el discernimiento, para que también sea un instrumento tuyo llevando su palabra. Pedimos por nuestra hermana Beatriz también. Ella pedía por su salud, ¿verdad?, y la salud de su familia, Padre. Donde quiera que ella esté, te pido que puedas mantenerla con bien y alejada de todas estas pestes, de estos virus, Padre bueno. Bendice a mi hermana Beatriz. También te pedimos por nuestra hermana Sofía Pineda, es hermana de nuestro hermano Víctor. Te pedimos, Padre bueno, que puedas llegar donde está ella, Padre. El hermano pide por la salud de ella. Sabemos que tú eres nuestro médico, Padre, y que de verdad que no tenemos otro, ¿verdad? No tenemos otro Elohim como tú. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Rey, tú eres, de verdad, tú eres el que perdona nuestros pecados y nuestras iniquidades, y venimos ante ti, Padre, no confiando en nuestras justicias, como lo hemos dicho. Así que pedimos por nuestra hermana Sofía Pineda, y que seas tú, Padre, en la vida de ella, y que puedas sanarla. Bendito sea tu nombre, Padre. Asimismo, también pedimos por la familia de mi hermano Hugo, Padre. Mi hermano Hugo en Chile, me notifican que tiene pues unos familiares en el sur de Chile que han sido, pues están enfermos con esta, ¿verdad?, con este virus, Padre, que anda alrededor del mundo. Te pedimos, Padre, por la familia de mi hermano, pues obviamente como familia mi hermano está preocupado, pero tenemos un Elohim grande, Padre. Te pedimos, por favor, que te llegues, Padre, donde esa familia de mi hermano Hugo, y puedas sanarle, Padre. Y asimismo, ¿verdad?, el hecho de todas las cosas que pasan porque tú pues realmente nos estás llamando, tú estás llamando a tu pueblo, y pues tu palabra dice que a los que te aman todas las cosas les ayudan a bien. Por lo tanto, Padre, te pedimos que puedas llegar a esa familia y puedas tocar a cada uno de ellos, Padre, y puedas sanarlo de esta enfermedad. También, Padre bueno, pues también pedimos por nuestro hermano Gabriel, nuestra hermana Tamar. Son esposos, Padre, y han tenido dificultades últimamente. Te pedimos, Padre, que puedas tocar el corazón de nuestro hermano Gabriel para que se vuelva a las sendas antiguas, Padre, para que él pueda reconocerte a ti, Padre, como el único Elohim verdadero, y que pueda saber que apartado de ti no podemos hacer absolutamente nada. En tu nombre, Padre, pues elevamos también esta oración en nombre de nuestro hermano Gabriel y nuestra hermana Tamar y su familia, que cuidas también a sus hijos, también a sus niños. También asimismo, Padre, pedimos, ¿verdad?, por la familia Jiménez Grande, que puedas tú guardarlos, la familia López también, Padre, nuestro hermano Héctor y su familia, la familia Mejía Mos, la familia Villeda también, Padre bueno, el papá de mi hermana Lorena y la hermana Tanchito, que es la esposa de él. Te pido que los guardes también, por la familia Palacios también, nuestro hermano Marco allá en San Marcos, su esposa, sus hijos, Padre. Pedimos también por nuestra hermana Rebeca, hija de mi hermano Roberto también, Padre, allá en México. Sabemos de que pues
tú estás con ella, Padre, aunque ella pues quizás se sienta solita, pero tú no la abandonas, Padre. Te pido por favor que también le puedas dar con fuerza, confianza y que la puedas librar de todas estas cosas malas, Padre, de este virus, Padre. Apártala por favor de todo mal. Pedimos por nuestra hermana Daisy también, por nuestro hermano Roberto, también allá en Estados Unidos, Padre, que pueda protegerle, que le pueda guardar de todo mal, Padre bendito. Apártalos de todo mal. Pedimos por nuestro hermano, por Miguel, el hermano de mi esposa, mi cuñado, por Roxana, por sus hijos, Padre, por sus hijas. Te pedimos que les guardes también, que le protejas, Padre, y que les bendigas, Padre, que toques sus corazones también. Te pedimos, Padre, por favor, que los libres de todo mal. Te pedimos por nuestro hermano Américo también, que está en Estados Unidos, que también allá en Nueva York, Padre, donde ha sido mayor el brote en este tiempo. Te pedimos por favor que lo guardes, Padre, que lo guardes de todo mal y de todas estas cosas, Padre bendito, que están pasando en estos tiempos. Te pido por mi familia, Padre, que nos guardes. Te pido por igual la familia de mi esposa, por Jacqueline, por Iván, ¿verdad? Que están pues cerca de nosotros, por Norma, por Fulvio, por sus hijos también, Padre, que los pueda guardar, que pueda guardar también a Carolina, que ella pues se desempeña como médico, Padre, también. Te pido que la guardes, te pido que la libres de todo mal y que no le vaya a pasar nada, Padre. Por favor, en tus manos te ponemos, Padre, a nuestras familias, las cuales nosotros amamos. Bendito y exaltado sea tu nombre, ya que pues también cada uno de mis hermanos acá pues también tienen sus peticiones, Padre. Y te pido, Padre, que puedas ser tú con ellos. Y tu palabra dice que una oración que venga de un corazón constrito y humillado, tú no la vas a despreciar, sino que traspasan, Padre, todos los cielos y llegan delante del trono de tu gracia. Bendito sea tu nombre, Padre. De verdad que nos sentimos muy contentos, Padre, de que tenemos un Elohim bueno, Padre bendito. Bendito sea tu nombre por siempre. Pedimos también por mi hermana Rosy, que está en Estados Unidos, que es hermana de mi hermana Carmen Elena. También, Padre, guárdala de todo mal y bendícela, Padre, allá donde ella está. Gracias, Padre, porque en tu sola misericordia nos has bendecido grandemente. Te pido por José también, Padre bueno. Te pido por José, te pido por Melissa, Padre, por José Adrián. Guardes a ellos de todo mal. Por favor, bendito y exaltado sea tu nombre. Te pido por mi familia también que nos tengas con bien, que pueda guardar a mi madre, que pueda guardar a mi esposa, que guardes a mis hermanas y a los hijos de ellas también, Padre, que los libres de todas estas cosas malas, Padre, que están pasando en el mundo entero. Sabemos que tú eres un Elohim bueno, ¿verdad? Que tu misericordia es hasta los cielos. Bendecimos tu nombre, Padre, guarda a mis hijas también. Te pedimos que todas las cosas, Padre, estas cosas que están pasando, que nos hagan reflexionar. Mucha gente habla de querer volver a la vida normal, pero realmente lo que muchos llamamos o llaman la vida normal, pues para ti no es una vida normal. Haz que pues todo sea para reflexión, ¿verdad? Y que te busquemos a ti, ¿verdad? Porque de verdad que apartado de ti no podemos hacer absolutamente nada. Bendito y exaltado sea tu nombre, y elevamos nuestra oración, no en nuestro nombre porque no tenemos méritos nosotros, Padre, sino que te lo suplicamos en el nombre grande de Yeshua, tu Hijo amado. Bendito y exaltado sea tu nombre. Yo sé que hay más personas, Padre, más hermanos, allá en Lourdes también, mi hermana Brenda. Te pido que la guardes con su familia, por favor. Mi hermana Raquel, mi hermana Sarita, Padre, su familia, su niña, Padre, también, la niña de mi hermana Raquel, te pido que la guardes. Nisi, que la bendigas y que la apartes también de todo mal. Bendice a su esposo y a su mamá, a su papá, a su familia y a todos. De verdad que yo creo que la lista sería muchísimo más grande, Padre, pero tú sabes y tú conoces a cada uno de los hermanos que me rodean, Padre, los que conozco, y también a los hermanos que no conozco, que también se conectan a través de las redes. Por favor, te pido que les guardes y que principalmente, Padre, sobre todo, derrames, Padre, esta lluvia tardía en este tiempo. Queremos, Padre, de verdad ser llenos de tu Santo Espíritu y pedimos que tu misericordia nos pueda revelar lo que es tu bendita y santa palabra. Y sabemos que nosotros solos por sí mismos no podemos hacerlo, pero sabemos, Padre, que si tú abres nuestro entendimiento, entonces sí vamos a entender los dichos de tu boca. Exaltado, magnificado, loado, engrandecido sea tu nombre y bendito sea el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. En su nombre, en el nombre de Yeshua,
En el nombre de nuestro Redentor y de nuestro Salvador, elevamos nuestra oración en esta hora y todos decimos amén. Bendito sea el nombre de nuestro Padre y bendito sea el nombre de nuestro Mesías. Bueno, hemos orado, ¿verdad?, a nuestro Padre. Tengamos la confianza de que Él es un Dios bueno, un Dios que, pues, de verdad nos ha amado con amor eterno, ¿verdad? Y está con las manos extendidas. Él está todo el tiempo, ¿verdad?, queriendo que nosotros hablemos con Él, ¿verdad?, que pongamos en Él nuestras cargas, ya que de verdad que bendito sea su nombre. De verdad que le damos gracias por ser un Dios tan bueno, tan maravilloso, como dice el Salmo 103, un Elohim que nos llena de favores y de misericordias que nosotros no merecemos. Así que, bueno, después de esta oración que la hemos hecho con mucha fe, creyendo que así será, vamos a entrar en lo que es la meditación de nuestro tema, ¿verdad? Y tal como mencionaba, vamos a adentrarnos a lo que es el tema. El tema que teníamos para el día de hoy es acerca de Pablo de Tarso. Así, Pablo de Tarso. Vamos a hablar acerca de él. Y con la ayuda del Eterno, después de este estudio del día de hoy, vamos a programar otro estudio. Yo les voy a publicar cuándo, y es muy pronto, ¿verdad? Espero mañana, no sé, ¿verdad? Para poder entrar a comprender sus cartas, ¿verdad? A comprender sus cartas. De verdad que cuando hablamos de Pablo, bíblicamente hablando, ¿verdad? Yo sé que han existido muchos hombres, de verdad, hombres valientes, hombres como toda la lista que aparece allá en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Donde se habla de Abraham, se habla de Isaac, se habla de Gedeón, se habla de Jacob, ¿verdad? Se habla de una lista de hombres, ¿verdad?, que vivieron por la fe, hombres grandes, los héroes de la fe, ¿verdad? Y hablar de estos hombres, ¿verdad? Yo diría, ¿verdad?, que Pablo es otro de ellos, ¿verdad? Que cuando se hizo el libro de Hebreos, obviamente que Pablo es de otra generación, pero considero al apóstol Pablo como uno de los grandes héroes de la fe, ¿verdad? Un hombre que de verdad vivió en un tiempo bastante crítico, un hombre que toda su vida, bueno, después de que el Mesías se le aparece, ¿verdad?, su vida cambia por completo y se dedica a anunciar el nombre del Señor, ¿verdad?, en un tiempo en donde de verdad se necesitaba ser valientes y arriesgar la vida, ¿verdad? La palabra misma, él mismo nos dice, ¿verdad?, que en su cuerpo lleva las marcas del Mesías. ¿Y cuáles marcas? Bueno, hay otra parte en la Escritura donde él mismo nos comienza a contar y a decir que había sido apedreado una vez, que había sido náufrago, que había pasado por, ¿verdad?, ladrones que lo habían querido asaltar, realmente, y todo eso lo sufrió por la causa del Mesías. O sea, muchas veces nosotros nos sentimos así como que, ¿verdad?, ay, que estoy pasando pruebas aquí y allá, y cuando nosotros empezamos a ver, mire, y es por la causa del Mesías, no, y entonces, mire, la mayor parte de los problemas que pasamos no es por la causa del Mesías, es por nuestra mala cabeza, es decir, por malas decisiones que tomamos en la vida, y eso pasa en primer lugar porque cuando nosotros hacemos algo o vamos a hacer algo, no ponemos nuestros planes en las manos de Dios. Entonces eso, ¿verdad?, realmente con las cosas que nos pasan nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? Y que nos quede de experiencias compradas, ¿verdad? Para que cada vez que vayamos a hacer algo, cualquier plan que nosotros tengamos, primero pongámoselo a Él, de verdad. Digámosle a Él, preguntémosle a Él si aquello realmente, ¿verdad?, es de Él, si aquello de verdad le agrada a Él, y para que Él de verdad tenga el control sobre nuestras vidas, que le hablemos, ¿verdad?, que hablemos mañana, tarde y noche, que pongamos de verdad nuestra vida en oración delante de Él, ¿verdad?, porque Él todo el tiempo está hablándonos a través de su palabra y quiere que nosotros le hablemos a Él a través de la oración, ¿verdad? Así que, pues, cuando estamos hablando de Pablo, el nombre, ¿verdad?, el nombre común con el cual es conocido, pues justamente es este, Pablo, ¿verdad? Pablo de Tarso, ¿verdad? Pablo de Tarso. De acuerdo a las Escrituras, ¿verdad?, de acuerdo a lo que las palabras, la palabra del Eterno, digamos,
nos brinda los datos de él. Bueno, encontramos de que, de acuerdo al libro de Hechos, capítulo 22, verso 3, y al libro de Hechos, capítulo 16, verso 37, él nació en una ciudad llamada Tarso de Cilicia, así, Tarso de Cilicia, ¿verdad? Y que él poseía ciudadanía romana. En aquel tiempo, ¿verdad? Cuando Pablo nació, porque él tenía ciudadanía romana, pero no había nacido en Roma. Si nosotros buscamos en un mapa, este lugar, Tarso de Cilicia, está lejos de Roma, lejos de Italia. ¿Pero por qué tenía ciudadanía romana? Bueno, porque en aquel tiempo había una serie de ciudades las cuales Roma había conquistado, y a estas ciudades se les daba el estatus de polis. Así, polis era una ciudad, un lugar, ¿verdad?, donde ya pertenecía, ¿verdad?, es decir, era Roma el que gobernaba en aquellos lugares. Y en este caso, ¿verdad?, Pablo nace en esta ciudad de Tarso. Tarso dice que era una ciudad bastante, ¿cómo decir? Había mucho movimiento, ¿verdad?, mucho negocio, de todo. Era una ciudad de verdad con mucho movimiento, ¿verdad?, de gente que llegaban de todos lados a comprar, a vender, etcétera, ¿verdad? Eso es la historia, ¿verdad? Cuando hablamos de que Pablo, ¿verdad?, tenía ciudadanía romana, es importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos cómo es eso de que algunas veces hemos escuchado, Pablo tenía dos ciudadanías. Bueno, el punto es de que la ciudadanía, en el caso, digamos, de Pablo, o en caso de cualquiera de nosotros, la ciudadanía, esa se obtiene, ¿verdad?, debido al lugar donde uno nace. Cuando estamos hablando de Pablo, que Pablo tenía ciudadanía romana, es porque él había nacido en Tarso de Cilicia, ¿verdad? Y esa ciudad pertenecía a Roma, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de la otra nacionalidad, no es una nacionalidad por nacimiento, ¿verdad?, sino que estamos hablando de que por sangre, ¿verdad?, por linaje, el apóstol Pablo era del linaje de la tribu de Benjamín. Era del linaje de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y era judío. Su nombre, ¿verdad?, como lo encontramos por acá, ya vamos a ver un pasaje, ¿verdad? Pero el nombre de él, uno de los nombres era Shaul. Usualmente en las Biblias aparece como Saulo, pero su nombre hebreo era Shaul. Y también tenía otro nombre, el nombre griego, que era Pablo. El punto es de que en aquel tiempo se tenía como costumbre, digamos, por ciertas cosas que habían pasado, ponerles un nombre a los judíos que nacían en la diáspora. Les ponían un nombre griego y les ponían un nombre hebreo. Hay muchas, digamos, muchas historias antiguas que nos hablan de personas, ¿verdad?, que tenían dos nombres, un nombre helenístico y un nombre hebreo. En este caso, Pablo, ¿verdad?, se llamaba Shaul y también se llamaba Pablo. Ya vamos a ver un pasaje, creo, si más no me equivoco, hay un pasaje donde las escrituras nos hablan acerca de ello. ¿Por qué le pusieron al apóstol Pablo el nombre de Shaul? Bueno, realmente el nombre de Shaul es un nombre, ¿cómo decir? Es el nombre del primer rey de Israel. Ustedes se recuerdan, el primer rey, hablando humanamente hablando, se llamó, le decimos Saúl, pero en hebreo es Shaul, así, Shaul, que significa, por cierto, pequeño. La Biblia nos habla acerca de este rey llamado Shaul, ¿verdad? Y que este hombre era de la tribu de Benjamín. Por esta razón es que había una costumbre, ¿verdad? Y aquí Pablo pues, fue alcanzado por esa costumbre, que a muchos descendientes de los benjaminitas les ponían el nombre del primer rey de Israel. En este caso, acordémonos de que Pablo, ¿verdad?, que quien es también Shaul, las escrituras nos cuentan de que tenía, ¿verdad?, tanto un nombre griego y tenía un nombre hebreo. Hay un pasaje, y yo no recuerdo si realmente lo he puesto acá. Quiero ver. No, creo que no.
pero si no, después se los pongo. El punto es de que por ser un benjaminita, por ser de la tribu de Benjamín, le habían puesto el nombre, ¿verdad? Dentro de la costumbre que tenían, ¿verdad? El nombre del primer rey de Israel, es decir, el nombre de Saúl. Esto que acabamos de decir, que era judío, ¿verdad? Y que era de la tribu de Benjamín, esto lo encontramos en el libro en la carta, ¿verdad? En la carta de Filipenses, capítulo 3, verso 5. Allí él dice que es judío y que es de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín realmente, después de la división del reino, de que Israel se divide en dos, la tribu de Benjamín se queda juntamente con la tribu de Judá. Hay una historia muy bonita con respecto a por qué razón la tribu de Benjamín, ¿verdad? Al momento de la división de las 10 tribus y luego las 2 tribus, Judá se queda con Benjamín. Y es porque antiguamente, cuando los hermanos cuando José estaba en Egipto, José quería ver a su hermano Benjamín. Las escrituras nos cuentan de que él quería ver a su hermano Benjamín, y el padre no quería dejar ir a Benjamín. ¿Por qué? Porque no quería que le aconteciera lo mismo que a José. Y la Biblia nos dice que fue hasta que Judá le dijo al padre: Padre, que el joven vaya conmigo. Si algo le pasa, a mí me pedirás cuenta. Yo seré culpable de él todos los días de mi vida. Entonces, después de que Judá está poniendo su vida por cuidar a su hermano Benjamín, ¿verdad? El padre deja que Benjamín vaya con los hermanos rumbo a Egipto, ¿verdad? Y llegan donde José, ¿verdad? Por esto, y estos son textos, son pasajes bíblicos que estoy contando, les puedo retomar y ponerles los textos, ¿verdad? Son cosas que pasaron antiguamente, que por el hecho de que Judá dijo de que iba a poner su vida por su hermano menor, por Benjamín, y que lo iba a cuidar, ¿verdad? Y se lo juró a su padre. Al momento de la división, ¿verdad? Judá se queda cuidando a Benjamín y van a conformar lo que es el reino del sur. Judá más Benjamín. Una cosa interesante, por ejemplo, de Benjamín es que cuando hablamos de Israel, ¿verdad? Cuando hablamos de Israel y el territorio de cada una de las tribus, por ejemplo, dentro de lo que es la tribu de Benjamín, en la tierra de Israel, se encuentra lo que hoy llamamos el cotel, así. Ese cotel significa el muro, lo que llamamos el muro de los lamentos. Entonces, cuando hablamos de ese cotel, de ese muro, que obviamente ahí estaba el templo, está en el territorio que pertenece a la tribu de Benjamín. Entonces, cuando estamos hablando de esta tribu, que por cierto hay una historia por ahí con respecto a la copa, ¿verdad? Cuando José le pone la copa y la copa venía con Benjamín, ¿verdad? A Benjamín le habían puesto la copa. Esto le habla del futuro templo, ¿verdad? Porque ahí es donde se utilizaban copas. Si ustedes se recuerdan, por cierto, había un rey allá, Babilonia, Belsasar, que había tomado las copas, esas copas del templo, esas copas sagradas que se utilizaban y las estaba utilizando para algo blasfemo, y a él se le aparece la mano en la pared, ¿verdad? Diciéndole mene, mene, tekel uparsin, ¿verdad? Y él muere a causa de ello. Entonces se dice que por esa copa, ¿verdad? Está representando de que en el territorio va a estar el templo, ¿verdad? Lo que primeramente iba a ser el tabernáculo que estaba en Shilo después de salir Israel por el desierto, pero luego iba a estar exactamente en ese lugar, ¿verdad? Donde inclusive el mundo judío actual conecta en ese lugar con Moria, el lugar donde llevó nuestro padre Abraham a Isaac a sacrificarlo. Entonces estamos hablando de verdad de una tribu con historia. De acuerdo a las escrituras, también encontramos de que este hombre, ¿verdad? Saúl o Pablo, ¿verdad? Estudió a los pies de un gran rabino de su época llamado Gamaliel, ¿verdad? Se dice que Gamaliel era nieto de Gilel. ¿Quién era Gilel? Bueno, unos 2 siglos antes del Mesías, existieron 2 escuelas de pensamiento judío. Uno era Gilel y el otro era Shammai. Eso está en historia, ¿verdad? Inclusive en el Nuevo Testamento hay 2 tipos de fariseos que hay que entender quiénes son unos y quiénes son los otros. Pero eran fariseos, no saduceos, no de otra línea, sino fariseos. Entonces, el apóstol Pablo había estudiado a los pies de Gamaliel. En la historia judía, inclusive cuando se habla de este Gamaliel,
se dice que este Gamaliel había preparado 400 judíos, los había especializado en el habla griega, ¿verdad? Yo me imagino que igual, ¿verdad? De la misma manera, ¿verdad? Que se menciona esto, muy posiblemente esté Pablo dentro de esos judíos, ¿verdad? Que habían estudiado con Gamaliel, ¿verdad? Y que podían también, no solamente el griego, pero se habla ahí en el griego, porque de acuerdo al estudio también Pablo era un políglota, es decir, una persona que sabía varios idiomas. La Biblia también, bueno, este hecho interesante donde dice que estudió a los pies de Gamaliel, esto lo encontramos en Hechos capítulo 22, verso 3. Voy diciendo las citas nada más, si usted quiere los busca en su Biblia, los apunta, ¿verdad? Y yo aquí le estoy diciendo dónde está. Si en alguna cita me equivoco, usted me dice, hermano, no es esta, y usted me corrige ahí, con gusto le voy a agradecer. Dice también otra cosa, es de que tenemos de que Pablo o Saúl, ¿verdad? Era un fabricante. ¿De qué trabajaba él? Era un fabricante de tiendas. Fíjense bien, era un fabricante de tiendas, aunque hay otra versión también, se dice de que él hacía talit. ¿Qué es un talit? Son mantos de oración, ¿verdad? Debido a que las tiendas, cuando hablamos de tiendas, digamos, son como tabernáculos privados, ¿verdad? O sea, tiendas pequeñas, ¿verdad? Como carpas. Y esta palabra Mishkan es la palabra para tabernáculo, ¿verdad? Que inclusive en los talit, que son los mantos de oración digamos, para el pueblo hebreo, inclusive en las bolsitas, ahí aparece la palabra Mishkan. Es como que si fuese un Mishkan personal, ¿verdad? Entonces está la posición de que dice que él hacía tiendas, aunque hay quienes dudan de que podría haber sido eso porque eran muy pesadas y así como andaba Pablo era muy difícil de llevarlas de un lado a otro. Y está otra posición que dice que él era fabricante de talit, ¿verdad? O de mantos judíos de oración. Por cierto, hablar del talit es otro tema muy bonito que también en el momento lo vamos a estudiar. Esto lo tenemos en Hechos capítulo 18 y verso 3. Hechos capítulo 18, verso 3. También de acuerdo a la segunda carta de Corintios en el capítulo 12 y el verso 7, también encontramos que nos dice de que él tenía un aguijón en su carne, ¿verdad? Habla de un aguijón en su carne y que él le había pedido al Eterno, ¿verdad? Que le quitara ese aguijón en su carne, pero el Eterno le había respondido simplemente: bástate mi gracia, ¿verdad? Bástate mi gracia, y siempre tuvo ese aguijón. Bueno, de acuerdo a los mismos escritos, a las mismas cartas de Pablo, ¿verdad? Muy posiblemente ese aguijón que él tuvo en su carne podría haber sido o mejor dicho, por la causa de que cuando se le aparece el Mesías, si ustedes se recuerdan, él vio una luz, ¿verdad? Él vio una luz y dice que esa luz fue la luz del Mesías. Entonces quedó cegado por 3 días, que después de 3 días llegó alguien a orar por él, si no me equivoco, Ananías, ¿verdad? Y sus ojos, dice que cayeron como escamas de sus ojos y él volvió a ver nuevamente, ¿verdad? Entonces se dice que sus ojos quedaron delicados, ¿verdad? Entonces se dice que muy posiblemente sean sus ojos. Hay, digamos, varias, varias posiciones por las cuales se dice que eso sea así. Por ejemplo, en Gálatas 4:13 dice que les dice a los Gálatas que a causa de una enfermedad él les llevó el evangelio, ¿verdad? Es decir, a causa de lo que le pasó, ¿verdad? De lo que le pasó. O sea, yo me imagino que cuando se le aparece el Mesías, ¿verdad? Entonces él queda así, y por causa de eso él le lleva el evangelio. También, ¿verdad? De la misma manera, en el libro de Gálatas, también en el capítulo 4, verso 15, también les dice a los Gálatas que ellos fueron tan buenos con él que si hubieran podido, ellos le hubieran regalado los ojos de ellos a él. Entonces da a entender como que ellos quizás veían su dificultad para ver, y ellos en su gran amor pues si hubieran sacado sus ojos y le hubieran dado unos ojos buenos, ¿verdad? Para que él pudiera ver, ¿verdad? Y la última, digamos, como decir, la última parte, digamos, para pensar esto, está en Gálatas 6:11.
ahí el apóstol Pablo vuelve a decirle a los de Galacia, ¿verdad? Mirad con cuán grandes letras os escribo. Es decir, hacía letras grandes por la situación de la misma vista. ¿Verdad? Lo que sucede cuando ya igual ya vamos en avanzado de años, ya las letras pequeñitas no las vemos, ya vamos buscando una Biblia de letras gigantes, ¿verdad? Y después ya ni así. Pero bueno, esto es lo que se dice y es lo que yo he podido, digamos, así como investigar un poquito acerca de cuál pudo haber sido ese aguijón en la carne. También, ¿verdad? Él amaba y conocía muy bien su Biblia. Esto es bien importante, lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿verdad? Y lo recalcamos también acá una vez más, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo? Que él amaba y conocía muy bien su Biblia. Ahora, ¿cuál era la Biblia que él utilizaba? ¿Verdad? Bueno, uno de los grandes problemas hoy en día con la iglesia, digamos, con aquellos que amamos al Señor Jesús, a Yeshua, es el desconocimiento del Antiguo Testamento, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Mas, sin embargo, cuando hablamos de Pablo, ¿verdad? Era un hombre muy versado, conocía perfectamente bien, ¿verdad? Lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. El apóstol Pablo amaba su Biblia, digo su Biblia, no porque hubieran Biblias como las tenemos hoy, eran rollos, pero era conocedor, ¿verdad? Y era una persona muy estudiosa de las Escrituras, conocía las profecías, conocía la Torá, conocía a los profetas, era un vasto conocimiento, aparte de la revelación, no una revelación secreta o una revelación aparte de sino que la revelación de las mismas escrituras que había recibido por parte de Yeshua, Jesucristo, dice la Biblia. Lo que ha aprendido no de hombres, sino de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de Yeshua, le había dado mucha revelación acerca de la palabra, acerca de su Biblia, la cual, reiteramos, la Biblia de Pablo era el Antiguo Testamento. Esto nos va a ayudar bastante, no solamente, digamos, acá en lo que estamos hablando, sino en los estudios previos que vamos a tener, donde vamos a, digamos, a entrar, ¿verdad? A entender a Pablo, que Pablo abandonó la ley, abandonó la Torá, dejó de ser judío, se convirtió en una persona cristiana. ¿Qué pasó con Pablo? De verdad, Pablo, ¿cómo decir? Abandonó a Israel, ¿verdad? Ya no Israel, sino ahora soy de la iglesia. Abandonó la ley de Dios, ¿verdad? Y se fue a la gracia, ¿verdad? Como digo estas cosas porque esas cosas son las que hoy en día se hablan, ¿verdad? Por eso yo ponía en el tema la ley y la gracia. Aunque eso de la ley y la gracia, cuando estamos hablando de la ley de Dios, de la Torá, eso no concuerda. Porque Dios es un Dios de Torá y Dios es un Dios de gracia. Esos textos, si no me equivoco, pues hemos explicado un par de textos en los temas que hemos grabado anteriormente de la ley de Dios y el nuevo pacto. Sin embargo, pues como vamos a entrar a estudiar luego de esto las cartas de Pablo, allí vamos a tocar una serie de pasajes, una serie de textos que nos van a ayudar a entender mejor, ¿verdad?, quién era Pablo y qué es lo que él escribía, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir acá, ¿verdad?, de que era un hombre que amaba al Eterno, amaba las Escrituras, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10, nos dice de la siguiente manera. Aquí encontramos algo de verdad, muy bonito. Hechos 17, 10, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Vean, esto es bien importante. La Escritura nos dice acá en estos pasajes de que Pablo fue a los hermanos de Tesalónica y luego fue a donde estaban los de Berea. Pero dice que los de Berea eran más nobles. Más nobles. ¿Por qué eran más nobles? Porque escudriñaban cada día, ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las Escrituras existentes en aquel tiempo, que eran el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existía y las cartas de Pablo tampoco, no existían. Entonces, cuando Pablo llegó donde los de Berea y Pablo les iba hablando, toda la predicación de Pablo,
¿verdad? Los de Berea eran nobles. ¿Por qué? Porque iban a la escritura para ver si era cierto. Es decir, y Pablo estaba contento, ¿verdad? Porque Pablo, todo lo que él escribió, lo escribió basado en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, ¿verdad? Y estos bereanos, no solamente Pablo dice una cosa, pues hay que hacerla, porque Pablo lo dijo. No, o sea, si Pablo dice una cosa, vayamos a las escrituras para ver, ¿verdad?, el respaldo que él tiene. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque igual que los de Berea, nosotros actualmente tendríamos que ser buenos bereanos, ¿verdad? Es decir, que cuando leamos al apóstol Pablo, que cuando leamos a Pablo escribiendo a las cartas a las diferentes comunidades y estemos entendiendo algo ¿verdad?, diferente, que el Antiguo Testamento no lo dice, entonces mejor parémonos, ¿verdad? Y volvamos a leer otra vez, porque Pablo jamás va a hablar en contra del Antiguo Testamento. No puede hablar algo que no está allí, ¿verdad? Digo esto porque hoy en día, ¿verdad?, hay un problema, ¿verdad? Y el problema que se da muchas veces es que el Nuevo Testamento pensamos que ha venido a sustituir al Antiguo Testamento, y se dice que el Nuevo es para la iglesia, el Nuevo es para los gentiles, el Antiguo es para Israel, y dividimos la Biblia en dos, y realmente no es así. Por esto es de que cuando estamos hablando de Pablo, era un hombre que amaba y conocía muy bien su Biblia, y jamás iba a hablar en contra de ella, y mucho menos, ¿verdad?, se iba a imaginar que en algún tiempo, digamos después, porque fue lo que pasó después en la historia de la iglesia, tomaran inclusive sus cartas juntamente con otros libros y decir: ahora yo creo en esto y esto está en contra de todo aquello. Ya en el Antiguo Testamento ya no creemos, ahora esto es lo que yo quiero. O sea, Pablo de verdad, o sea, jamás se imaginó que las personas iban a decir eso. Hoy en día también, les digo de una manera así, ¿cómo decir?, sincretista, de una manera extraña, ¿verdad? De verdad que se tiene un pensamiento parecido, ¿verdad? Porque si lo dijo Pablo, ¿verdad? Entonces sí, pero hay que entender por qué lo dijo Pablo. Acordémonos de que Pablo es un hombre que ama al Eterno, es un judío, es un hombre que ha recibido la revelación del Mesías, ¿verdad? Y de verdad que a la luz, todas las palabras de Pablo, todas sus cartas, tenemos que entenderlas a la luz del Antiguo Testamento, Tanakh. Vamos a ver acá, vamos a irnos adelante. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 al 6. Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién era el Señor? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Verso 6. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, aquí estamos hablando de la conversión de Pablo, ¿verdad? De cómo Pablo era un judío, ¿verdad? Pero no había entendido el mensaje de la redención, ¿verdad? Luego, después de que el Mesías se le aparece, es decir, cae la venda que tenía Pablo al leer a Moisés, como lo dice él mismo en la carta de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 3, ¿verdad? Y comienza a creer en el Mesías. De hecho, la Escritura dice que los mismos creyentes, muchas veces cuando él llegaba, hasta le tenían miedo porque no creían, ¿verdad? Que antes nos perseguía, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? Yo creo que quizás ha de ser un infiltrado. Y más de algunos se puso a pensar algo, ¿verdad? Le tenían miedo. Pero realmente no, el Eterno había hecho un cambio, de verdad, había hecho un nuevo nacimiento del apóstol Pablo.
Es importante que nosotros veamos esto y que sepamos de que tanto antes como después, el apóstol Pablo siempre se va a ir a las Escrituras. Por ejemplo, en lo que es el Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro más citado del Antiguo Testamento? O sea, ¿cuál es el libro del que nosotros, esto lo dijo el profeta Isaías, esto lo dijo Jeremías? El libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es el libro de Deuteronomio. De hecho, Pablo lo cita muchas veces, ¿verdad? Entonces, y les digo, es el libro que más se cita, más que cualquier otro. Y el libro de Deuteronomio, ¿verdad? El libro de Deuteronomio, como se le dice en hebreo, Devarim, el nombre de Deuteronomio viene de la palabra segunda ley o repetición de la ley, porque Moisés, ¿verdad? Comienza, de hecho en el libro de Deuteronomio tiene una peculiaridad, que Deuteronomio nunca vamos a encontrar donde diga y dijo el Eterno y habló el Eterno a Moisés diciendo. No vamos a encontrar eso, porque en Deuteronomio ya no es el Eterno hablándole a Moisés, sino que es Moisés hablándole al pueblo. Vean lo que el Eterno le ha dicho, y hay una recopilación de los mandamientos, de muchos mandamientos que están atrás en los otros libros, y obviamente que se incorporan unos nuevos. Entonces, de hecho, el libro de Deuteronomio, si se recuerdan, cuando nuestro amado Mesías fue al desierto y fue tentado por el diablo, todas las veces que el Mesías le respondía, cuando le dicen, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, cada vez que el Mesías dijo, escrito está, no, escrito está, escrito está, todos son del libro de Deuteronomio, de los primeros capítulos, creo que del capítulo 6 al 8, por ahí, todas son de Deuteronomio. Entonces, el apóstol Pablo, ¿verdad? Como digo, él no puede inventarse nada, sino que todo lo que él dice tiene que estar basado en las Escrituras y en la revelación de Yeshua, lo que el Mesías le había revelado. Ahora, hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de Pablo, de verdad que Pablo es el hombre más mal entendido de todos los tiempos. Quizás si les preguntara a los hermanos, mire, ¿usted cuál es el libro más difícil de la Biblia? ¿Cuál es el libro más difícil? Y quizás comenzáramos a decir, mire, a mí me cuesta Apocalipsis, ¿verdad? Porque habla ahí de un montón de cosas, símbolos, y no entiendo. No, dije el otro hermano, a mí me cuesta Ezequiel, mire que ahí habla de unas cosas bien extrañas, de unos personajes que tienen 4 caras, no entiendo eso. No, Eclesiastés está difícil, ¿verdad? Está difícil. Proverbios, sí, pero Levítico está complicado entenderlo, con los sacrificios de animales, las ofrendas, y no, de verdad que está difícil. Pero bíblicamente hablando, hay una persona, y estamos hablando de Pedro, el cual nos dice y nos da una advertencia acerca de Pablo. Y Pedro lo que nos dice es porque nuestro amado hermano Pablo escribió cosas que son difíciles de entender. Escribió en sus cartas, en sus epístolas, algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, así como las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, si Pedro, ¿verdad? ¿Quién era Pedro? Bueno, o sea, Pedro, una persona que había andado con nuestro Mesías por 3 años y medio, ¿verdad? Una persona, un judío de aquel tiempo, del mismo tiempo de Pablo, ¿verdad? Y que obviamente pues estuvo en el mismo tiempo, en el mismo lugar allá en Israel, ¿verdad? Y él decía que Pablo en sus epístolas había escrito algunas cosas difíciles. Bueno, y nosotros, bueno, yo diría que ya para nosotros ya ni siquiera pudiéramos decir que algunas, ¿verdad? Porque él, siendo quien era, viviendo en el mismo tiempo, estando en el mismo lugar, estando 3 años con el Mesías, estudiando, ¿verdad? Y decir eso, bueno, imagínense para nosotros, 2000 años después, después de que la escritura se traduce a varios idiomas, ¿cómo decir? No estuvimos, digamos, exactamente como él, ¿verdad? Allá ¿cómo se llama? En Israel, con nuestro Mesías. Entonces la cosa como que se vuelve un poco más complicada. Al otro lado del mundo, después de 2000 años y después de varias traducciones que se han hecho, ¿verdad? Entonces, cuando alguien lee hoy en día las cartas de Pablo, simplemente viene por ahí, ¿qué dice Romanos 10:4? Ahí dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Y qué significa? No, que la ley se acabó y punto. Ya que cuando vino Cristo, la ley quedó clavada en el madero. Ya entendía Pablo. O sea,
de verdad que no hemos entendido nada. Como expliqué, eso lo expliqué el día de ayer, en el último tema que tocamos de la ley del nuevo pacto, ¿verdad? O como el otro, o como decir, mire, ¿verdad? Se necesitan obras para salvarse. No. Pablo dice que no es por obras. Efesios 2:9. No es por obras para que nadie se gloríe. Pues no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. Y bueno, y con eso nos vamos a que no hay que hacer nada. Ni siquiera tengo que esforzarme, ¿verdad? Ya no tengo que hacer nada. Ya Cristo lo hizo todo por mí. Así que pues solamente tengo que gozarme. Pablo mismo. Bueno, de hecho, como vamos a comenzar luego de esta enseñanza, ¿verdad?, a comprender a Pablo, ahí vamos a ir entendiendo si verdaderamente cuando Pablo dijo que no es por obras para que nadie se gloríe, es como se entiende actual, o tiene otro, o no quiso decir otra cosa. Bueno, eso lo vamos a ver cuando estudiemos esas partes, si el Eterno nos da la vida. Vamos a ver acá, vamos a adelantarnos. Tenemos acá un escrito en el libro de Hechos capítulo 21. Les invito a que abran Hechos capítulo 21 y el verso 18. Hechos capítulo 21 y el verso 18. Ahorita vamos. Hechos capítulo 21 y el verso 18. Dice así. Vamos a leer del 18 al 24. Dice, al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que el Eterno había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, la Torá. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Que hay pues, verso 22, la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Verso 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza y todos comprendan, ojo acá, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú Pablo de Tarso, tú Saúl, tú también andas ordenadamente guardando la Torá, guardando la ley. De acuerdo a lo que estamos viendo nosotros acá, el apóstol Pablo, pues aquí ya estamos hablando de que ya se le había aparecido el Mesías, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de Pablo antes de conocer al Mesías, estamos hablando de Pablo después, ¿verdad? Es decir, por eso es que acá, les digo, ocurre esta confusión, ¿verdad? De que se piensa de que Pablo, ¿verdad?, antes de que el Mesías se le aparecía, él guardaba la ley y estaba bajo la ley, ¿verdad? O sea, basados en Romanos 6:14. Pero que una vez el Mesías se le aparece, ahora deja la ley de lado y ahora él es la gracia, ¿verdad? Y ya él deja de ser un judío, deja de ser un israelita y ahora pues se hace parte de la iglesia. Él se hace cristiano, pero cristiano en el contexto, ¿verdad? De cómo decir, de una persona que está ya no ley, no Shabbat, o sea, no guardar los días de reposo, ya no guardar las leyes de alimentación, no guardar las fiestas de Dios, no guardar las nuevas lunas y otras cosas. Ya Pablo rompe con la ley, rompe con el Antiguo Testamento, es decir, es totalmente otra cosa. Pero eso no es verdad. La verdad que con la venida del Mesías, cuando el Mesías se le aparece, por eso es que hemos estado hablando, ¿verdad?, en los estudios anteriores de la ley y el nuevo pacto, ¿a qué iba a venir el Mesías?
¿verdad? Y para eso le invito para que vaya y estudie los otros videos acerca de la ley y el nuevo pacto, para que entendamos qué es lo que el Mesías hizo en Pablo, ¿verdad? No es que él dejó de guardar la Torá, no, sino que el Mesías lo que hizo en Pablo es que el hombre viejo muriera, recibe el espíritu del Mesías y recibe poder. ¿Para qué? Para poder guardar la Torá. ¿Cuál Torá? La Torá del Mesías, la ley de Cristo, la Torá que el Mesías traía para ponerla en la mente y en su corazón. Entonces Pablo era un nuevo hombre. Pablo era un hombre que empezó a hallarle sentido a la Torá. Y aquel error que se había cometido en el primer pacto por medio de nosotros, ¿verdad? Es decir, lo que dice el autor de los Hebreos capítulo 8, que también lo hemos estado estudiando, ese defecto fue corregido por el Mesías. Y tenemos en Pablo a una persona que había nacido de nuevo, a una persona que guardaba la Torá, pero la guardaba por medio de la justificación, por medio del Mesías. O sea, ya no una ley de las obras, ¿verdad? Que también vamos a ver qué significa eso. Porque bíblicamente hablando, ahí está la ley de las obras y está la ley de la fe, ¿verdad? Están las obras de la ley, que es una frase que vamos a entender, es un hebraísmo del apóstol Pablo para referirse a algo. Entonces, si ustedes son, si somos acá un poco así, ¿cómo decir? Cuidadosos, vamos a observar de que a los creyentes acá, ¿verdad? Donde Pablo había llegado, se les había informado algo. Vean la información que había llegado. La información que había llegado, ¿verdad? Es que tú, Pablo, ¿verdad? Se nos ha informado de que tú ¿qué? De que tú enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Vea usted, se les había enseñado a apostatar de Moisés. Y diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. En pocas palabras, vea usted, en el hebreo se le llama esto lashon hara, lengua mala. O sea, estas lenguas malas estaban hablando mal de Pablo. La mala información que había llegado. ¿Y qué es lo que estaban informando? Que Pablo hablaba en contra de la ley. Vea usted, era una mala información. Ahora, esto lo vemos en los días de Pablo. O sea, Pablo estaba vivo cuando llegaban los informes donde la gente decía de que Pablo enseñaba a apostatar de Moisés. Cuando dice que Pablo enseñaba a apostatar de Moisés, en el Nuevo Testamento Moisés representa la ley de Dios, la Torá, ¿verdad? Así como cuando dice allá, a Moisés tienen, y a los profetas, óiganlos, ¿verdad? O como cuando dice allá no me equivoco, en Hechos, capítulo 15 también, donde se les manda a los creyentes nuevos a guardar 4 mandamientos, y luego dice por ahí, creo que en el 15-19, luego a Moisés tienen y a los profetas, ¿verdad? Los días del Shabbat, ¿verdad? Ahí se enseña a Moisés que vayan y aprendan. O sea, se enseña a Moisés en que se enseñaba la Torá. Entonces, cuando aquí se dice de que Pablo, fíjense bien, estaba enseñando a apostatar de Moisés. O sea, que Pablo estaba enseñando en contra de la ley. Eso es en el tiempo de Pablo. Ahora, en el tiempo de Pablo, aquí Pablo se pudo defender, porque si ustedes ven, ¿verdad? ¿Qué sucede? De que habían unos hombres ahí que tenían obligación, estaban cumpliendo el voto del Nazareo, ¿verdad? Y esto está en la Torá también, tenían que raparse la cabeza, ¿verdad? Y apartarse en un lugar así, ¿verdad? Por un tiempo, para estar a solas con el Eterno, en un periodo de 30 días, por decirlo así, ¿verdad? Ahora, estos hombres estaban listos para hacer ese voto, ¿verdad? Y Pablo lo hace. ¿Por qué lo hace? Pues para demostrarles que para él la Torá sigue vigente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban hablando mal, estaban hablando prácticamente mentiras. Y ahora, si esto se dio, como dije anteriormente, en los tiempos de Pablo, cuando Pablo estaba vivo y estaban diciendo que él estaba hablando en contra de la ley, en contra de la Torá, imagínense 2000 años después hoy.
cuando en una iglesia, cuando en un cierto lugar se está enseñando y se dice, ¿y por qué usted no guarda la ley? Ah, no, porque Gálatas dice, ¿verdad? Gálatas dice ahí en Gálatas, ¿verdad? Y si usted anda queriendo guardar la ley, ¿verdad? Si quiere estudiamos Gálatas y lo voy a agarrar a galatazos. No. Por eso les digo que esto, pero después de este estudio vamos a introducirnos digamos, a entender a Pablo, y quiere el Eterno que me permita poder hacer un video, varios videos quizás, ¿verdad? Donde estudiamos el libro de Gálatas verso por verso. Con ayuda del Eterno sé que lo podemos lograr, ¿verdad? Entonces, pero en aquel tiempo Pablo se pudo defender, y por eso es que le dicen acá ya en el verso 24, dice, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán. ¿Qué es lo que comprenderán? Que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. De acuerdo a lo que estamos leyendo, Pablo en este caso, él pudo demostrarles, ¿verdad? ¿Qué pudo demostrarles? De que nada de lo que decían de él era verdad. Era mentira que él estaba hablando en contra de Moisés, que él estaba enseñando en contra de Moisés, ¿verdad? Lo hizo, y como dice, termina el pasaje 24, le dice, ¿verdad? Hace el voto del Nazareo, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, eso es mentira, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. ¿Qué es lo que Pablo hizo enseguida? Bueno, hizo todo lo que tenían que hacer. Hizo todo el proceso del Nazareo, tal cual lo especifica la ley de Dios, la Torá. Vamos a ver en otro pasaje. Vean, Hechos capítulo 25, verso 7. Hechos capítulo 25, verso 7. Dice así: cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él. Cuando éste llegó, está hablando de Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él. ¿Contra él? ¿Contra quién? Contra Pablo. Fíjense bien, aquí Pablo estaba siendo acusado por parte de los judíos que no creían en Yeshua y se encontraban en la situación que él se encontraba antes que el Mesías se le apareciera. Y luego dice que estos judíos que habían venido de Jerusalén, dice que estaban presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Eran malos informes, eran falsos, ¿verdad? Alegando Pablo en su defensa. Vean lo que Pablo dice acá. O sea, Pablo como decir, ¿qué pasaría si hoy viniera Pablo, ¿verdad? Y entrar en una iglesia? ¿Cómo se sintiera Pablo, el apóstol Saúl, cuando desde el púlpito se dice algo, que aquí en esta iglesia hacemos esto porque Pablo lo dijo en tal carta? Y Pablo ahí diciendo, pero yo no dije eso. Yo creo que Pablo, de ver de cómo se están haciendo las cosas hoy, ¿verdad? O las podemos estar haciendo, yo creo que quizás le da un infarto y se muere de nuevo. Porque en aquel tiempo Pablo se pudo defender, pero hoy, ¿verdad? Cuando de verdad que hay una multitud de denominaciones, una multitud de pensamientos, ¿verdad? Y todos basados en lo que Pablo dijo. Inclusive hay congregaciones, esto como muestra, ¿verdad? Hay congregaciones, hay congregaciones donde las mujeres se tapan y hay congregaciones donde las mujeres no se tapan. ¿Y ustedes por qué se tapan las mujeres? Nosotros las mujeres se tapan ahí porque Pablo dijo que si no se cubre, que se rape. Sí, ¿verdad? Pues sí, hay que se tapen. ¿Y ustedes por qué no se tapan? Otra iglesia. No, nosotros no nos tapamos porque Pablo dijo que el cabello le es dado en vez de velo. Ahí está, ¿cómo Pablo pudo haber dicho dos cosas? Pues, Pablo habló una sola cosa, pero por causa de no tener clara lo que estamos queriendo tener acá claro,
¿verdad?, se malentiende a Pablo y en muchas ocasiones se hacen cosas que Pablo dijo solo porque Pablo lo dijo y punto. O sea, no se va a comprobar como aquello de Berea. Digamos, en este caso del velo, la cuestión no sería si Pablo lo dijo o no, sino la pregunta es por qué lo dijo y basado en qué. Ahí esa sería la respuesta. ¿Por qué dijo, ya sea que sin o con velo las mujeres? ¿Cuál es su base de acuerdo a las escrituras y a la revelación del Mesías? Esa tendría que ser la respuesta de un bereano, de alguien que es como un bereano, ¿verdad? Entonces, en este pasaje que estamos viendo, Hechos 25:7, vea lo que Pablo alegaba en su defensa. Y Pablo decía: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. O sea, Pablo no había hablado ni en contra de la ley, no había hablado ni en contra del templo, ¿verdad? Porque todo eso lo acusaba, y tampoco había hablado nada en contra del César. Él está alegando su defensa porque de verdad eso era verdad. A él lo estaban acusando de cosas que no podían probar. Sigamos adelante. Hechos capítulo 28 y el verso 17. Hechos capítulo 28 y el verso 17. Dice ahí: aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos. Vamos a ver. Pablo, vamos a ver acá. Convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: vea, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, ya está hablando de la tradición hebrea, de la tradición judía, está hablando de su pueblo, Israel. Dice: he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. O sea, en otras palabras, Pablo se convierte ahora en presa, ¿verdad?, de aquellos judíos que no entendían, que todavía no se les había abierto el entendimiento con respecto a Yeshua, y prácticamente muy parecido a lo que pasó en el tiempo del Mesías, acusándolo con testigos falsos y cosas que no podían probar, ¿verdad? Pero él estaba diciendo acá: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, no he dicho nada en contra del pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, nada. Todo era pura falsedad lo que presentaban delante de él. Como hemos dicho antes, ¿verdad? Pablo era un hombre que amaba las escrituras, que amaba la Torá, que amaba la ley de Dios, que amaba las fiestas, que amaba el Shabbat, que amaba las leyes de alimentación, todo lo que la Torá dice, pero como digo, pues hoy en día en sus cartas pareciera que él nos dice otra cosa, pero eso es lo que vamos a estudiar con la ayuda del Eterno. Hechos capítulo 24, verso 14. Capítulo 24, verso 14. Todo esto, fíjense bien, llevó a que al final, pues, el apóstol Pablo estuvo preso, ¿verdad? Inclusive se dice que 4 de sus cartas fueron escritas desde la cárcel. 4 de sus cartas fueron escritas desde la cárcel. Vamos a ver aquí un pasaje, permítame. Vamos a ver aquí este pasaje. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Fíjense bien. Está hablando del camino. ¿Qué camino? El camino, así se le llamaba a los creyentes en el Mesías. Era uno de los nombres que recibieron los primeros creyentes en el Mesías. El camino, también le llamaban los nazarenos, ¿verdad? Y él está diciendo
Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo? Si le damos creyendo, oiga bien, todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. El hombre creía en todo lo que está escrito en la Torá y en todo lo que está escrito en la... ¿Por qué creía en todo lo que está escrito en la Torá? ¿Por qué creía en todos los mandamientos? Porque todos los mandamientos nos hablan del Mesías. Pablo celebraba las fiestas, por supuesto, si cada una de las fiestas, que son temas aparte también que hemos de estudiar, cada una de las 7 fiestas de Levítico 23 nos habla del Mesías. El día de reposo, el Shabbat, nos habla del Mesías. Todo lo que la Biblia nos habla, y principalmente en la Torá, donde está la base de las Escrituras, nos habla acerca de la Torá, de sus mandamientos y de nuestro Mesías. Por esta razón el apóstol Pablo decía, ¿verdad? Por eso te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la Torá y en los profetas. Acuérdense que nuestro Mesías lo dijo en el libro de Juan 5, 47 y 48, si no me equivoco, 46 y 47 creo que es. ¿Verdad? Si no creyeseis a Moisés, no me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces Pablo está diciendo que él creía en todo lo que en la Torá, en la ley de Dios está escrito. ¿Por qué? Porque era un hombre que guardaba la Torá, pero que bajo el nuevo pacto. Bajo el nuevo pacto. La Torá, la ley de Dios, a través del Mesías, él tenía la ley del Mesías en la mente y en el corazón. Ese era Pablo. Ese es Pablo de Tarso. Ese es Shaul, quien nos llama a nosotros y nos dice: sed imitadores de mí como yo de Mashiach, como yo de Cristo. Imítenme, porque yo imito al Mesías. O sea, para que una persona de verdad nos diga que lo imitemos a él, porque él imita al Mesías, es porque de verdad el apóstol Pablo era un personaje de verdad muy, muy grande, un hombre de los grandes, como comenzaba hablando al principio, un hombre de verdad, de los hombres grandes, como hablar, ¿verdad?, de los patriarcas, como hablar de los profetas, ¿verdad? Porque nuestro Mesías lo toma como instrumento escogido para anunciar a los gentiles, para anunciar a las naciones, para llevar su nombre a las naciones, para lo cual en aquel tiempo se necesitaba mucha valentía. Entonces, como hemos dicho también en los estudios, que creer en el Mesías no es simplemente ya creí. No, el creer es un comienzo. El creer es un comienzo para iniciar la carrera. Luego hay todo un camino y ese camino es angosto. Pero por amor, lo difícil se siente fácil. Eso está escrito. Por eso el Mesías decía: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es fácil. Es fácil cuando hay amor. Es fácil cuando de verdad hay entrega de parte de nosotros. Es fácil cuando hay amor. Porque del amor viene la fe y de la fe luego vienen las obras, que luego también vamos a estudiar. Veamos acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Por cierto, anteriormente les dije que Pablo escribió 4 cartas desde la cárcel. Esas 4 cartas son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Es decir, esas cartas las escribió él estando cautivo. Se dice que Pablo, pues él siendo encarcelado al final, se dice que fue muerto en el año 68 después del Mesías a manos del emperador Nerón, ¿verdad? Él en la escritura, ¿verdad?, él dice: he ganado la corona, ¿verdad? Estoy pronto a ser sacrificado, he ganado la corona de justicia, la cual el Eterno me dará a mí, y no solo a mí. Ahí nos está incluyendo a nosotros, y nosotros seguimos también los pasos que él ha dado, ¿verdad? Entonces, en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 15 nos dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que por la fe que es en Yeshua HaMashiach, es decir, que es en Cristo Jesús.
Y luego dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué estás hablando? ¿Qué está hablando acá Saúl de Tarso, Pablo de Tarso? ¿Qué está hablando? Lo que él, fíjense bien, lo que él nos está diciendo acá, y le dice a Timoteo, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Y luego le dice, las cuales te pueden hacer sabio. Fíjense bien, ¿a cuáles escrituras se estaba refiriendo Pablo cuando le dice a Timoteo, porque desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio? ¿Para qué? Para la salvación. Se estaba refiriendo a lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Esas eran las escrituras que Pablo le dijo a Timoteo, que desde la niñez ha sabido esas escrituras, porque no había Nuevo Testamento. No había nada. No había Mateo, Marcos, Lucas, Juan, menos las cartas de Pablo, todavía no estaban escritas. Estaba escribiendo las cartas. Entonces cuando le dice a Timoteo, y esto es entender los textos en el contexto histórico, que es algunas veces donde nosotros fallamos. Pensamos que cuando Josué 1:9, 1:8 dice nunca se aparte el libro de la ley, pensamos que es toda la Biblia. Y cuando aquí, segunda Timoteo también, cuando se habla de las escrituras, pensamos que es de toda la Biblia. Y ya explicamos que cuando dice allá nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, se estaba refiriendo en el contexto histórico de los 5 libros, que es lo que llamamos Torá, o lo que luego iba a existir como el rollo de la Torá. No habían nacido David, los profetas, no estaban escritos, es la Torá. Y acá cuando Pablo le dice a Timoteo, porque desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, se refiere desde Génesis hasta Malaquías, que eran las escrituras existentes en el tiempo de Pablo. Y le dice, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. Fíjense bien, sabio. Las escrituras. Y ser sabio, ¿cómo es eso de ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor al Eterno. Fíjense bien. Por esto es necesario que nosotros estudiemos el Antiguo Testamento, pero no lo estudiemos como algo que era para otro pueblo, que no era para nosotros y que ya pasó de moda. Que lo estudiemos como la palabra de Dios para nuestras vidas hoy. El hombre fue el que puso una paginita que divide ahí y dice Nuevo Testamento. Esa paginita no existe. Esa paginita solamente hace una división, haciendo pensar de que el Nuevo Testamento es la Biblia de los cristianos. Esa es nuestra Biblia, ¿verdad? Aunque no se diga, pero en realidad muchas veces se tienen textos del Antiguo Testamento y cuando lee que dice un mandamiento, se busca un texto en el Nuevo Testamento para ver dónde dice que no, para al final anular lo que dice aquí. Si buscamos otro mandamiento, buscamos un texto de aquí para anular lo total que tenemos en el Nuevo Testamento, muchas veces como un borrador de los mandamientos y al final no hacer nada. La Biblia está compuesta de 66 libros y toda la Biblia es la palabra de Dios, es la Torá, es la palabra del Eterno, es la instrucción, es la Torá que habla en todos lados, porque en todos lados está escrito acerca de la Torá. Entonces, las escrituras tienen un valor de verdad para nosotros increíble, pero es necesario comprender estas cosas para poder entender la misma Biblia. Por esta razón, ¿verdad? El apóstol Pablo terminaba diciéndole a Timoteo, ¿verdad? Después de decirle de que el hecho de conocer las escrituras, ¿verdad?, lo hace sabio para la salvación que es en el Mesías, en Cristo Jesús, en Yeshua. Y luego le dice, porque toda escritura es inspirada por Dios. Y vean, en el tiempo de Pablo, cuando dice toda escritura, se refiere al Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que el Nuevo Testamento en nuestro tiempo no sea inspirado, por supuesto. Pero en el tiempo de Pablo, en el contexto, él está hablando del Antiguo Testamento. ¿Y saben lo que está diciendo del Antiguo Testamento? Lo que dice ahí es que toda escritura, todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios. Y útil para instruir, para corregir, para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Es decir, cuando usted vaya al Antiguo Testamento y encuentre los mandamientos de Dios, tiene que pensar lo que el apóstol Pablo dijo,
Esto que dice aquí, guardarás, y eso será para mí. Bueno, de acuerdo a Pablo, él dice que la escritura es útil para enseñar, para corregir y para redarguir. Me está enseñando. La escritura me está enseñando, porque es la Biblia que tanto Pablo amaba, el Antiguo Testamento. Como digo, y lo dije anteriormente, jamás Pablo pensó, inclusive él nunca pensó que sus cartas iban a ser colocadas un día a la par de los escritos que él tanto amaba. Sin embargo, el Eterno, ¿verdad?, por el gran amor que él tuvo, lo premió de esa manera. Colocando prácticamente, se dice, con el libro de Hebreos se dice que son 14 cartas, que prácticamente es la mitad, más de la mitad de lo que es los 27 libros del Nuevo Testamento. Ese fue el premio que obtuvo Pablo, por su amor y su fidelidad al Eterno y a nuestro Mesías. Entonces, bueno, llegamos al final, ¿verdad? En el próximo estudio, si el Eterno nos da la vida, vamos a comenzar a hablar los textos difíciles de Pablo. Vamos a pedirle al Eterno, y por favor, ¿verdad?, a los hermanos que me escuchan, les pido, y a los que van a ver el video en diferido, les pido que por favor nos unamos en oración y le pidamos al Eterno aquella oración que Habacuc hacía: aviva tu obra en medio de los tiempos. De verdad, esa es mi oración diaria. Aviva tu obra, que le pidamos al Eterno que avive su obra. De ese texto viene la palabra que hoy en día algunos la utilizan, o muchos, que esperan que ha de venir un avivamiento. Los avivamientos bíblicos eran cuando todo el pueblo se arrepentía de sus pecados y se volvía a guardar la Torá, a celebrar sus fiestas, a celebrar Pesach, la Pascua, a celebrar la fiesta de Pentecostés, Shavuot, a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esos son los avivamientos bíblicos. Y no quiere decir que esos siguen siendo hasta el día de hoy. Entonces, Habacuc le decía al Eterno: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Por eso les digo, ayúdenme a orar, ¿verdad?, a pedirle al Eterno que su obra pueda ser avivada, ¿verdad?, que avive su obra y que la haga conocer. Y en su ira, ¿verdad?, porque de verdad que hemos rebalsado los seres humanos la ira del Eterno. Estamos como en los tiempos de Noé, como lo dijo el Mesías. Por eso sabemos de que la llegada de nuestro Mesías está pronto. Entonces, que eso nos haga reflexionar. Le pidamos al Eterno que tenga misericordia. Que tenga misericordia, y que todo lo que está pasando en este tiempo, tiempos difíciles para la humanidad, de verdad podamos reflexionar. Esto no es algo que solamente, sí, volvamos a la normalidad, ya vamos a volver a la normalidad. Como lo he dicho, lo que para muchos de nosotros es normal, para Dios no es normal. Por eso debemos de reflexionar. Y ahora tenemos tiempo para reflexionar en nuestras casas. No perdamos el tiempo, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos hoy que tenemos tiempo, porque muchas veces, ¿verdad?, cuando pasamos afanados en el trabajo y todo, no tenemos tiempo. Es que, mira, que no me queda tiempo para estudiar la Biblia, que no me queda. Hoy tenemos tiempo. No lo desaprovechemos, por favor. Y oremos por la redención de su pueblo. Oremos porque la venida de nuestro Mesías sea pronto y en nuestros días. Oremos por aquellas personas que están sufriendo. Oremos porque, inclusive por las personas que están sufriendo, ¿verdad?, o las que ya sufrieron por algún ser querido, que el Eterno les dé fortaleza y que también haya un cambio en sus corazones, que se vuelvan, ¿verdad?, que nos volvamos al Eterno de todo corazón. Hay que pedir también por las personas, ¿verdad?, que tienen un familiar enfermo en los hospitales, por las personas que están, que han visto a un ser querido fallecer. De verdad que eso, cuando uno mira en las redes sociales estas cosas, de verdad que da, de verdad. Y el día de ayer yo, de verdad que viendo un video que me enviaban, lloraba por la noche de ver de verdad que es increíble, de verdad, el dolor humano que está, es decir, cómo están sufriendo, ¿verdad? Pero que eso, ¿verdad?, que ha venido,
como digo, pues en medio de todo el Eterno tiene el control. Pidamos al Eterno, orémosle con fuerzas, ¿verdad? Para que, pues, en medio de todo, no queramos volver a la vida normal. No, que de verdad hagamos las cosas bien. Sé que hay cosas, ¿verdad?, que están pasando, vienen cosas que van a pasar, posiblemente algunas no buenas, que tal vez que no nos gusten a nosotros, posiblemente, ¿verdad? Pero todo está controlado por nuestro Padre. Así que no dejemos de orar los unos por los otros, ¿verdad? Y hasta donde usted pueda, le pido que pueda compartir estas enseñanzas para que también otras personas puedan conocer esta verdad. Y pues el hecho de conocer estas verdades, pues el Eterno en su misericordia ocupa personas así como yo, que no somos dignos de verdad, pero el libro de la carta a los Corintios está escrito donde dice que el Eterno ocupa de lo vil hace cosas grandes, de lo más miserable, de lo más pequeño, y eso estoy seguro. El Eterno así es, Él es así. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y con esta oración pues quedamos despedidos. Deseo que el Eterno les bendiga donde quiera que estén, ¿verdad? Cualquier pregunta pueden dejármelo en los comentarios y pronto les pongo un anuncio, ¿verdad? Para volver a seguir en el estudio ahora de las cartas del apóstol Pablo o de el rabino Shaul de Tarso. Shaul. Bien, vamos a orar. Amantísimo Elohim, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, aquí estamos, Padre, un grupo de tus hijos, quizás lejos a la distancia, pero unidos con un mismo espíritu, dándote gracias porque nos permites la vida y porque nos permites, Padre, pues estar acá hablando de los dichos de tu boca, Padre, hablando de tu palabra. Te pido, por favor, que puedas bendecirnos, que puedas guardar a cada uno de mis hermanos, que puedas guardar, Padre, y escuchar las súplicas que tuvimos al principio de nuestro estudio, ¿verdad? De verdad que sin ti no somos nada. Apartados de ti no podemos hacer nada, absolutamente nada. Reconocemos que solamente hay un Dios verdadero en los cielos y es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y tenemos un solo Mesías, un solo mediador, el postrer Adán, como lo dice Pablo, nuestro amado Mesías, que está en los cielos, que está ahí arriba, intercediendo por nosotros todos los días. Gracias, Padre, de verdad, por darnos a tu Hijo amado y derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que nosotros ahora podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias, Yeshua, por darme tu alma limpia, Padre, y tomar mi alma sucia, llena de pecados, y devolverme la limpia y llevarla tú en la cruz, porque en tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y por tus llagas hemos sido nosotros curados. Bendito sea el Eterno, bendito sea el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Redentor. Gracias, Padre, gracias, bendito Elohim. Bendecimos tu nombre, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Si el Eterno permite, nos conectamos muy pronto. Shalom, shalom. Shalom, mi nombre es Ada.